primero, muchas gracias por haber venido. No esperábamos, la verdad, tanta asistencia. Estamos muy agradecidos por vuestra presencia. ¿Se oye bien? Vale. Parece que no vamos a tener más megafonía que nuestra voz. Entonces, bueno, vamos a intentar hacer un esfuerzo. Por favor, un poco de silencio y a ver si conseguimos escucharnos, ¿no? Bueno, como todos los años por estas fechas, Desmemoriados presenta el anuario en el que intentamos hacer un resumen, un compendio de lo que hemos realizado durante el año anterior, en este caso el 2024. Para nosotros el 2024 fue un año un poco especial porque cumplíamos 10 años, un aniversario redondo. Hicimos algún acto dentro de nuestras posibilidades y de nuestra proverbial modestia, algún acto especial. Pero continuamos haciendo lo que es nuestra labor habitual. Lectura, escritura, investigación, que se refleja fundamentalmente en el documento del mes que publicamos todos los meses, como su nombre indica, en el diario.es, en la sección de Cantabria, y que están recogidos todos los documentos en el anuario. Bueno, tocamos diversos temas, sabéis que intentamos dar voz a los que no han tenido mucha voz, intentamos bucear un poco en aquellas historias poco conocidas. Hemos hecho unos documentos sobre la historia de la SAM, esta cooperativa agraria que jugó un papel fundamental en el siglo XX en el medio rural de Cantabria. Se hizo un documento sobre la lucha de las mujeres durante el franquismo, sobre la propaganda antifranquista por parte de grupos de oposición. Hicimos un documento sobre Juan Ormaechea, Trump en Cantabria, 30 años está. Se me va ahora un poco alguno más, en fin, bueno, lo tenéis ahí, la presencia de John Dos Passos en Santander también en 1933, un documento muy interesante, porque nos dejó huella escrita, el escritor norteamericano. Además de esto, hemos hecho una exposición muy interesante, de verdad, sobre, que seguramente muchos de vosotros y vosotras lo habéis visto, sobre los niños de la guerra. Estuvo en la Biblioteca Central, ha estado en distintos lugares de Cantabria, en algunos centros de enseñanza. Estamos intentando entrar un poco en el sector educativo. Estamos contando con la colaboración inestimable de José Manuel, aquí presente, el director del CEP. Hemos hecho una presentación de materiales para el profesorado. El lunes que viene vamos a tener otra sesión en el mismo centro de profesores. Estamos intentando entrar un poco en las nuevas generaciones, que son las que tienen que transmitir un poco la llama de la memoria a los que vengan después, que de esto se trata. Desmemoriados somos un grupo de gente, bueno, pues que hacemos lo que podemos con mucha modestia, tenemos pocos medios y tampoco queremos muchos más, no queremos pedir subvenciones, tener mucho dinero, sí que nos hace falta un poquito, por eso tenemos allí un puesto de venta del anuario, de algunos materiales que hemos ido sacando a lo largo de los años. Tenemos la colaboración inestimable de nuestros socios, sin los cuales la asociación no existiría, y tenemos, bueno, pues vuestra presencia, que es lo que nos hace seguir en la tarea. Quería tener un recuerdo para una socia que ya no está, que es Isabel Tejerina, que nos dejó hace poco. Participamos también en el homenaje que se celebró el mes pasado en su memoria. Y bueno, os dejo ya con Ramón, con Nacho y con Martín, que habéis venido a escucharles a ellos y que seguro que vamos a aprender mucho de todo lo que nos van a decir. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por su asistencia. Voy a reiterar algunas cuestiones que ha dicho Javier para ponerlo todo en contexto. La presentación de la revista Desmemoriados, por el tiempo del año en que se realiza, viene a ser una suerte de ave migratoria que, como el vencejo o la golondrina, anuncian la primavera cuando las visitamos, las avistamos, perdón. Para nuestra asociación constituye una ocasión para rendir cuentas de parte del trabajo efectuado el ejercicio anterior, que es el contenido de la propia revista, y de preparar un pequeño acto en el que, según el año, solemos pedir colaboración a profesores, investigadores e incluso grupos musicales para que nos acompañen.
Si la presentación del año anterior fue el inicio de una serie de actividades que hemos desarrollado con motivo de la celebración de nuestro 10º aniversario, hoy nos toca ya ir apagando el pebetero. El acto de este año cuenta con la presencia de dos amigos bien conocidos por ustedes que ya habían estado con nosotros en la presentación de números anteriores de la revista, Martín Alonso y Ramón Maruri. Como la oportunidad lo merece, seremos extraordinariamente breves en esta introducción, puesto que lo que en verdad interesa es el diálogo que se va a establecer y que ustedes pregunten si lo desean. Ramón Maruri es catedrático de Historia Moderna de la Universidad de Cantabria y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Martín Alonso es catedrático de Filosofía de Instituto, al tiempo que doctor en Ciencias Políticas y licenciado en Sociología y Psicología. La obra y honores de ambos es muy extensa, tanto en producción como en calidad. Puede consultarse en Internet si disponen tiempo para ello, porque lleva su rato. Me gustaría destacar una característica que como docentes poseen en común. No conozco a ningún alumno que haya pasado por sus clases que no hable de ellos con admiración y respeto. Y bueno, pasamos ya al contenido central del acto. La relación siempre conflictiva entre historia y mito es de gran interés para todas aquellas personas a las que nos gusta la historia y la política. La presencia de Martín y Ramón posibilita, desde un enfoque disciplinar diferente y complementario, ahondar en aspectos teóricos y prácticos de la mencionada relación. El diálogo al que vamos a asistir no tiene apenas cocina, una conversación previa y un guión mínimo. De tal manera, comenzará Martín definiendo el concepto de mito y estableciendo una pequeña categorización, y seguidamente Ramón se referirá a la historia y abordará un estudio de caso aplicado a nuestro entorno próximo. Y a partir de ahí, las cuestiones que podamos ir planteando o el fluir de la conversación harán el resto. Permítame iniciar con una cita que he encontrado en un libro de Martín, concretamente en el primer volumen de su trilogía El catalanismo del éxito al éxtasis. Pertenece a Jonathan Giddens Meiser, profesor de la Universidad de Exeter y experto en conflictos internacionales. Dice así: mitos, memorias y símbolos se convierten en factores movilizadores, proporcionando con ellos a los individuos vías de acceso para implicarse en las reivindicaciones nacionales. La memoria colectiva, en la medida en que establece el significado de los acontecimientos pasados, es un factor causal a la hora de interpretar el sentido y decidir las reacciones apropiadas a los acontecimientos contemporáneos. Pues nada, muchas gracias y ya Martín, cuando quieras. Buenas tardes. Gracias primero a Desmemoriados por su trabajo y por su empeño en sacar el mejor partido de la memoria y de la historia, de la memoria con historia. Antes de entrar en la pregunta de Nacho sobre el mito, quería hacer una especie de discurso previo, aprovechando pues, un sintagma que nos suena familiar, el de las disputas bizantinas, porque a mi entender hoy no tenemos a los bárbaros delante de las murallas, sino al volante del mundo. Creo que eso tiene también unas exigencias para esto que hacemos y voy a dar tres síntomas de esto que quiero decir, ¿no? El primero son los muertos de ayer en Gaza, que se suman a los casi 50.000 de ayer. Creo que es un indicador bastante perturbador, bastante significativo de la emergencia del estado de convulsión de los tiempos en que vivimos. Un segundo ejemplo es que, como saben, la Corte Penal Internacional se creó 50 años después de Nuremberg, y ahora hay un país, un Estado, que se definió como la vanguardia de la democracia, que está poniendo sanciones a la Corte Penal Internacional, que es como si el Tribunal de Nuremberg juzgara a los aliados en vez de a Hitler. Y la tercera observación, para mostrar un poco esta perturbación que existe, que la semana que viene tendrá lugar en Israel una conferencia para combatir el antisemitismo en el que estarán representadas las extremas derechas europeas. Me parece que eso indica bastante un poco el giro, el vuelco que hemos dado sobre él. Por eso yo creo que el que en nuestro debate político, el nuestro y el de la política, está, en vez de
responder a esta especie de catatonia mental a la que nos llevan estos acontecimienos, el diagnóstico de lo que pasa y que comentamos a veces en voz baja, pues lo que tenemos es una política que a veces se parece a una olimpiada de zascas, ¿no? Y eso añade malestar al otro malestar. Y ahora vuelvo al principio, por eso actos en los que se pueda debatir, hablar, discutir, conversar, criticar, generan esa especie de atmósfera cívica que es el mejor antídoto contra los miasmas populistas. Perdonen este mitin al entrar, ahora voy al tema de los mitos, ¿no? Bueno, tengo aquí libros, uno es más bien de pluma que de micro, porque con la pluma se puede releer y con el micro no, menos mal que los que están en la mesa me podrán corregir. Bueno, para ir al tema de los mitos, que es lo que nos ha ocurrido. Bueno, la noción de mito es un campo semántico tan amplio que es realmente difícil de abarcar. Si piensan en las disciplinas que se ocupan de ellos, pues la lista alcanza la docena y seguro que no lo completan, más las interacciones entre ellos. A lo mejor una manera de señalar esta riqueza es un concepto de un estudioso italiano que murió en los años 60, Furio Jesi, que hablaba de una máquina mitológica, es decir, el mito no como un producto, sino como un artefacto que hace productos. Bueno, más allá de ello, ¿cuáles son? Si nos atenemos al mito, diríamos, como un género literario, como un tipo ideal, al estilo de lo que decía Weber, pues podemos señalar algunas características, ¿no? Son del orden de la ficción, del discurso de ficción, no del discurso literal, tienen que ver más con los aspectos imaginarios que con los analíticos, invitan más o apelan más a la emoción que a la razón, es decir, son contenidos calientes. Y para el tema que nos ocupa hoy, si la historia tiene como materia prima el tiempo, los mitos son intemporales o cíclicos. Hubo una vez, ¿cuándo fue una vez? No sabemos. La edad de oro es de este estilo. ¿Cuándo pasó la edad de oro? ¿A qué edad de oro se refiere Trump cuando dice que estamos en una edad de oro? ¿Dónde podemos identificar eso? No hay manera de identificarlo. Si nos atenemos también a los tipos ideales, pues decir que así como la historia es un estudio analítico y a menudo desmitificador, el mito es envolvente y es también caliente, ¿no? Permite esa emocionalidad. Esto, como digo, son conceptos muy genéricos, un poco para situar la perspectiva. Por otro lado, diríamos, hay una concepción hay dos, como una línea continua en la que el mito se sitúa en un extremo, pues como una especie, como una sustancia, como una creencia irracional, y en el otro lado como un contenido que tiene, diríamos, algunas funciones que pueden ser operativas, ¿no? Luego ya habría que entrar en qué condiciones hacen que se cumplan una u otras cosas. En todo caso, para dar una idea de la actualidad del tema, pues voy a enseñar algunos libros un poco como manera de dialogar con ellos, ¿no? Este es de 2022, le conocen ustedes a Zemmour, del partido La Reconquête, ¿no? Y en Francia un grupo de historiadores elaboró este documento haciendo frente a los mitos que él había generado, desde Juana de Arco hasta Vichy, etcétera, etcétera. Entonces, cambiamos este es del 2022, este es también 2022, como hablaremos de Trump y de Reagan y otros, pues los mitos americanos, cómo ellos han ido nutriendo un poco la narrativa que genera esos aspectos disfuncionales. Bueno, pues la verdad histórica y las mentiras sobre el pasado es un elemento recurrente, porque si hay teóricamente una oposición entre el mito y la historia, hay una historia mítica, lo que se ha podido llamar parahistoriografía, y que han cultivado mucho los nacionalistas. Y por la historiografía nacionalista, si se puede llamar historiografía. Y bueno, por citar un ejemplo de la actualidad, este documento es de Le Monde, es de este mes del mes de febrero, se llama La historia de los mitos, viaje en el imaginario de la humanidad, una especie, si quiere ser,
un elemento enciclopédico. Bueno, pues esto ha sido un poco de esta, para esta parte introductoria, ¿no? Hay muchos expertos, desde los antropólogos, etcétera, pero bueno, pues con esas notas vale. Antes del segundo apartado que quería ver, que es un poco lo de las taxonomías, que es también una forma de situarse en ello. Son enormes las taxonomías, pensamos desde la teogonía, los mitos cosmogónicos, antropogénicos, fundacionales, etcétera, ¿no? Voy a retener dos porque pueden ser útiles para la discusión. Pero luego una es de Aude Gerarte, que es un historiador político, se llama Mitos y ideologías políticas, y él distingue 4 categorías. La conspiración, el mito del complot, ¿no? Luego señalaré algunos, la idea del Salvador, el mesianismo, el de la Edad de Oro y el de la unidad. La unidad es un mito identitario de un pueblo que permanece el mismo, homogéneo, ese tracto histórico que nos vincula con los orígenes, que son orígenes que se pierden en la noche de los tiempos, ¿no? Por poner un ejemplo de esto, 6 meses antes del ataque a Ucrania, Putin pronunció un discurso que se titulaba Sobre la unidad histórica de rusos y ucranianos. Luego tendremos ocasión de hablar de ello. Y al lado de esta mitología, voy a señalar solo una más, la de los principales motivos que se invocan en los mitos. Y uno de los principales motivos es lo que se llama la tríada retórica, que tiene una finalidad movilizadora, con 3 elementos, tres tiempos. Un pasado glorioso que sirve como modelo arquetipo, por eso hay que volver al pasado, hay que recuperar. Un presente degradado, que se ha producido una decadencia. Esto a la vez invita a señalar a los enemigos. Los enemigos son oportunistas, son los que nos convienen ahora, es decir, entonces a partir de ahí se pide una solución, ¿no? Un momento de un futuro utópico que nos va a sacar de esta decadencia y nos devuelve al lustre de la Edad de Oro. Esta estructura triádica, ¿no? que coincide con la versión teológica, ¿no? de la creación, la caída y la redención, y también con la estructura triádica retórica del planteamiento, nudo y desenlace, se repite constantemente. Es una de las maneras de acercarse a ellos, y es también un elemento muy movilizador. Por ejemplo, el síndrome de Al-Ándalus, o el mito del campo de los mirlos. Hay muchos, quizá tendremos ocasión de ellos, y ya me he excedido demasiado en esto. Bueno, estaba ausente de la mesa, pero oyéndole de la palabra. Está bien eso. Bueno, buenas tardes lo primero, gracias por estar aquí y gracias por invitarme, como no, siempre de lo más placentero, sobre todo porque nos da la oportunidad de establecer un diálogo, una relación dialógica con la sociedad, que no tenemos nunca gran oportunidad para hacerlo, ¿no? Estamos metidos hasta ahora, bueno, yo estoy jubilado, pero estamos metidos en el aula, siempre oyéndonos unos a los otros, leyéndonos los unos a los otros, y parece que por otro lado va caminando la sociedad pues al margen de lo que pensamos, o lo que pensemos, o lo que podemos escribir. Acaba de decir ahora Martín Alonso, bueno, Martín Alonso habíamos acordado, consensuado que él hablara de la parte de los mitos desde el punto de vista más de la teoría, del concepto, y yo más desde el empírico de la historia, es decir, la aplicabilidad de un mito a una realidad histórica, que me oyen bien porque mi tono ya... Entonces esto es como lo de Felipe II, que yo no mandé en este caso, es el problema de los medios que no me favorecen para que se me escuche, lo procuraré mayor. Acaba de él de mencionar, decía que él podía haber hecho perfectamente los dos aspectos, el aspecto teórico y el aspecto práctico, puesto que él tiene una gran experiencia. Además, yo le he leído algunos trabajos suyos, de lo que más me interesa en este caso, como es el nacionalismo, como la utilización de los mitos, él lo ha hecho también, ha trabajado sobre todo, digamos, la perversión, ¿no? O los efectos demoledores y los efectos bárbaros
del mito en los nacionalismos, el caso catalán o el caso todavía peor, ¿no?, que es el caso del País Vasco. En fin, todas las, digamos, las formas de violencia que lleva a lo que puede llevar un mito. Violencia que a veces, como diría muy bien Julio Caro Baroja, hay formas elementales de violencia y formas complejas. Formas elementales es el insulto, el desprecio, la muerte social de una persona, y formas complejas ya son el tiro en la nuca, es el tormento, es el atentado. Todas estas formas son, por lo tanto, él podría seguir hablando de ello, pero bueno, me hicieron a mí esta deferencia de permitirme hablar de lo que es específicamente, porque en Cantabria tenemos un caso muy vinculado y muy indisociable de lo que es ahora mismo la comunidad autónoma de Cantabria, que para mí creo que tiene también un momento y un acto fundante, lo que decías, lo que comentabas tú ahora de los mitos fundacionales. Acabas de comentar, ¿verdad, San Martín?, de esa tríada característica del mito, el paraíso o la edad de oro, la edad dorada, que bueno, lo otro en lo que estamos y lo otro por venir, digamos, el retorno, la redención, otra vez la vuelta al paraíso. Y lo que tenemos, es decir, el pasado, no sabemos si existió la edad de oro. Yo considero que no, que jamás ha existido una edad de oro, no ha existido un paraíso. Eso lo sabemos muy bien a través del marxismo, lo dice perfectamente, ¿no?, en los modos de producción de la comuna primitiva, donde todo era idílico, donde todo era armónico. Luego se desarrolla la familia, el Estado y la propiedad, ya entramos en la molicie, y todo tendremos lógicamente a través de la lucha de clases, la superación y el retorno otra vez, la reintegración a esa edad de oro. Bueno, yo creo que no existe ni lo primero ni lo segundo, y lo que tenemos es el pan nuestro de cada día, que es habitar aquí. Pero bueno, en definitiva no deja de ser una utopía y está pensando. Entonces yo eso ahora mismo podría trasladarlo a lo que yo voy a hablar luego, que es de la provincia de Cantabria, la que se piensa, el proyecto es crearla en 1778. Y ahí veo en efecto esa triada. En el siglo XVIII, cuando surge la provincia, el proyecto fallido de la creación de la provincia de Cantabria en 1778, es, digamos, el fin de lo que se entiende como una edad de oro. Es el avance de los Borbones, es decir, el avance del Estado absoluto ilustrado, que lo que pretende lógicamente es, a medida de avanzar más en los ámbitos de lo local, es decir, donde están, digamos, los manejos de muchas pequeñas cosas por parte de los notables. Ahí es cuando los notables locales, que son en definitiva los viejos linajes de siempre, empiezan a ver que el Estado empieza a avanzar sobre la periferia, sobre las instituciones periféricas, y ahí hay, digamos, cuidado que esto se nos va a poner fin a esta montaña, a esta Cantabria, no creo, a esta montaña que es de las, digamos, características que yo luego señalaré. ¿Por dónde va eso? Viene el avance del Estado absoluto, en efecto, y lo que se produce es el deterioro ya de los privilegios, los fueros, las costumbres, las libertades, etcétera, que se gozaba esa sociedad tradicional. Y hay alguien que en un determinado momento dice, bueno, pues ya está, volvamos otra vez a esa edad de oro, que es a través del Estatuto de Autonomía de Cantabria. Luego lo matizaré mejor, ¿vale? Que yo no lo veo por ningún lado. Es cierto que no nos han dejado tiempo, pero bueno, Es una cuestión de fe. de fe y de tiempo sobre todo, ¿vale? Bueno, pues es decir, esta aplicabilidad de lo que ha planteado Martín, de en efecto cómo la teoría tiene luego una aplicación práctica cuando nos encontramos frente a realidades. Claro, a veces cuando hablamos del mito pensamos en Sísifo, el mito de Sísifo, de Tántalo, pero el mito de Edipo, de Clistramesa, de todos estos mitos. Bueno, mito es aquello que no responde a una racionalidad. En el caso concreto, como yo voy a hacer luego un breve recorrido por el caso, como decía Ignacio, ¿no? un case study, es decir, un estudio de caso, pues luego podré aplicar estas cuestiones que venía ahora diciendo. ¿Vale, Martín? Y bueno, no, esto sería un poco, digamos, ver cómo empíricamente esto que has planteado en efecto se cumple, o así lo veo yo al menos, ¿vale? Muy bien. Martín, desde el punto de vista
que habías iniciado la teorización, los mitos, ¿qué funciones cumplen con respecto a la cultura y la sociedad? Bueno, es una cuestión importante. Hay mitos, a veces, lo genérico que es el concepto hace que haya unos mitos, digamos, que se especializan más en determinados campos y otros que se especializan en otros, ¿no? Hay mitos que pueden tener un alcance puramente individual, pero bueno, para simplificar un poco, bueno, quienes primero estudiaron los mitos así desde un punto de vista científico fueron los antropólogos, por ejemplo, Silena Malinowski y más tarde Lévi-Strauss, por ejemplo, pues hay definiciones de la función que cumplen los mitos en las sociedades primitivas, pero este concepto ya de sociedad primitiva hay que ponerlo entre las comillas, ¿no? Seguramente por el interés de aquí y concretar un poco en el sentido del uso que se puede hacer de los mitos en estas sociedades en las que vivimos. Yo he citado antes a Furio Jesse y él tiene una frase que dice: quien controla una máquina mitológica tiene en su mano la máquina del poder. Un mito es un poderoso instrumento de poder. Un famoso psicólogo cognitivo dice: los grandes dictadores han sido grandes contadores de historias. Grandes contadores de historias. Es decir, creadores de mitos, o ellos mismos se sienten elegidos. Voy a simplificar un poco de las funciones que yo creo que en general cumplen los mitos. Se pueden aislar tres. La primera es una función cognitiva. Quiere decir esto: un mito nos ayuda a explicar y a entender el mundo, nos ayuda a leer el mundo. Hay un libro de Hans Blumenberg, que es un especialista también en esto, que se llama La legibilidad del mundo. Cuando no entendemos las cosas nos producen mucha incertidumbre. Por eso también este momento ahora que las categorías de antes no nos valían, aquello que decía Gramsci del interregnum, ¿no? Estamos, por otro lado, tenemos un problema porque los conceptos que usamos tienen un pasado histórico, han sido construidos en la historia, pero entonces no nos valen para el presente, tenemos que reajustarlos. Ni la palabra guerra podemos utilizarla para Gaza, ni la palabra antisemitismo podemos utilizarla para el sentido que yo lo he utilizado antes, ni la palabra fascismo podemos aplicarla a Trump o a Pascal. Entonces tenemos que reajustar ahí las categorías. Bueno, entonces los mitos tienen, en primer lugar, son creencias que nos dan una imagen del mundo, es decir, nos ayudan a leer. En segundo lugar, tienen una función confortante, diríamos psicológica, de darnos seguridad. Voy a poner tres ejemplos de ello. En los estudios que se hicieron en los campos nazis, las personas que tenían una mayor probabilidad de sobrevivir a las personas que tenían creencias fuertes, bien religiosas o bien políticas. Un informe que ha salido la semana pasada en Israel señala que muchos de los rehenes en manos de Hamas, la mayor parte de los rehenes eran laicos y demás, están volviendo a la práctica del judaísmo. Erich Hofer, una persona que a lo mejor es una persona que ha tratado mucho de los movimientos de masas, él dice: ¿qué diferencia cuando alguien tiene un mito dentro y cuando no lo tiene? Por ejemplo, los judíos en Europa Oriental y en el nazismo se encontraban completamente inermes, pero cuando estaban en Palestina y formaron su ejército y se sintieron haciendo bloque como un pueblo, entonces no tenían problemas de autoestima. Y lo mismo dice de los rusos, vamos, de los habitantes de la Unión Soviética. Dice, bueno, se encontraban muy débiles para enfrentarse a Stalin, recordando los procesos de Moscú y demás. Pero cuando tuvieron que enfrentarse a Hitler, no tuvieron ningún problema. Ahí recuperaron el heroísmo y fueron capaces de derrotarle. Entonces, ese elemento de confort, es decir, el mito energetiza, o sea, da fuerza personal. Y la tercera función del mito es la función social. Es decir, el mito nos integra. Esta manera de integrar puede ser para bien o para mal. O sea, que los sociólogos franceses del siglo XIX distinguían entre
sociedades orgánicas o periodos orgánicos y críticos, ¿no? Parece que en los periodos orgánicos predominarían los mitos de integración y en los periodos críticos los mitos de movilización, ¿no? Yo voy a señalar, por eso he traído los libros, algunos ejemplos de cómo los mitos han dado lugar a prácticas sociales inhumanas, terribles, como ejemplo de la función social de los mitos. Este se llama La Serbia Celeste del mito al genocidio, para Srebrenica, lo que se creó en los años 90 a partir de una recreación de aquella batalla de 1300 y pico. Muy de actualidad. Luego yo creo que hablaremos también un poco de esto porque es lo más actual, lo que está pasando en Gaza. La nación y la muerte para Israel, y la Biblia, la guerra en la Biblia, un documento de legitimación de la violencia, una ética de la violencia se llama esto, ¿no? Hay muchos libros escritos sobre esto y en particular sobre la instrumentalización del holocausto, de la muerte, que es una terrible perversión. Obviamente donde más se han estudiado los mitos es en el caso del nazismo, ¿no? Es el mito ario y los protocolos de los sabios de Sion. Podemos leer luego a Poliakov, o sobre el antisemitismo. Son mitos, son fenómenos conocidos. He traído otro para una cosa más cercana, seguramente que les suena, el poema de la bestia y el ángel. Es un escrito de guerra de José María Pemán, es del 38, y es una suma de todos los mitos de la conspiración, del octavo candelabro, del apocalipsis. Es una selección militante y, no sé cómo llamarlo, fanática, ¿no? de los rebeldes, de los nacionales, los que dieron el golpe en ese tiempo, y esto formaba parte. Es la propia editorial se llama Jerarquía y es un libro que se repartía, ¿no? Ya lo ven, estos libros estaban en la biblioteca, es una primera edición y es un libro que estaba en el frente y digamos como alimento primario. Un poco para citar la historia, Carlos Gisburg lo conocen, ¿no? Mitos, emblemas e inicios. Hay un capítulo precisamente en el que trata de los mitos arios y de la influencia de un autor como Georges Dumézil. Él escribió Los mitos germánicos o Alemania y los mitos, y él explica la continuidad que hay entre aquellos mitos germánicos que traen, pues bueno, luego la literatura de Wagner y todas estas cosas, que es lo que se llama la cultura de la desesperación, y que luego fragua pues en Mi lucha, en los elementos movilizadores del nazismo. Y un mito de otro estilo, otro ejemplo, Reflexiones sobre la violencia. Este libro es de Georges Sorel, le asociamos más bien con el ámbito de la izquierda, y él propone ahí pues una definición del mito. Dice, vamos a ver, los discursos racionales no tienen ninguna capacidad de movilización, lo que moviliza son los mitos. Los mitos es como una definición de los pueblos que los tienen. Por eso un mito no se puede impugnar, porque si tú impugnas un mito, estás impugnando la identidad, valga la palabra, que entonces no se usaba, es decir, el ser del grupo que lo defiende, ¿no? Sabéis, el mito de Georges Sorel era el mito de la huelga general revolucionaria. Es un personaje que, como otras cosas que podemos tratar aquí, han oscilado, siendo aprovechados por sectores de la izquierda y por sectores de la derecha. Para terminar esto diré, lo importante de los mitos es el uso que se hace de ellos, la intención. Y lo voy a con tres, vamos, no lo van a ver, pero bueno. Por cierto, hay ahora en la Biblioteca Nacional de Francia una exposición que se llama El Apocalipsis, ayer y mañana, que algo tiene que ver con los tiempos que vivimos, ¿no? Y yo voy a citar tres casos, tres usos distintos del mito del Apocalipsis. Esto es un artículo de un especialista, se llama Donald Trump, el Apocalipsis y el rey David. De los elementos míticos con los que ha asociado Trump, pues el rey David, Ciro, Moisés, todos los profetas, quizá hablaremos un poco de esto, pero Miriam Adelson, conocen seguro a Sheldon Adelson, este rico filántropo, dijo que en la Biblia habría que incluir un nuevo libro dedicado a Trump. Entonces, para que vean eso. Entonces, aquí este es un ejemplo de uso, diríamos, de la crítica para
desmontar la figura mítica de Trump, ¿no? Entonces tiene un valor crítico. No sé si han visto esto. R. Spiegelman es el autor de, a ver si me recuerdan, sobre el Holocausto, el Maus, ¿no? Seguro que es una cosa. Y Joe Sacco es una persona que ha escrito sobre Gaza. Entonces han hecho un cómic entre los tres que se llama Nunca Más. Por cierto, les decía que esto era sobre el Apocalipsis y no enseñaba la ilustración. Entonces, los jinetes del Apocalipsis, no sé, lo que puedan ver, ¿no? Es un estereotipo. Entonces, aquí está. Y Spiegelman y Maus los vuelven a presentar también, pero son los que están destruyendo Gaza, ¿no? El título es Nunca, nunca, nunca más, es decir, es la pedagogía del Holocausto. Vamos a utilizar la historia para que las cosas no se repitan. Aquí lo tiene. Esto lo publicó New York Review en Estados Unidos y luego se ha difundido por ahí. Lo pueden ver. Es diríamos, cívico y con ese recuperando verdaderamente el espíritu del Holocausto. Y el otro ejemplo es de Sáez de Tejada, Carlos Sáez de Tejada, es el cartelista de la Cruzada, para entendernos, y sus dibujos aparecen en la historia de la Cruzada, que yo creo que son 8 volúmenes, y aparecen también, casualmente, en este libro de Peman, aquí lo ven. Naturalmente aquí el Apocalipsis responde a la caracterización de la conspiración judeo-masónica que vienen a traer la muerte y la peste, ¿no? Entonces aquí se dan esos dos mitos, el mito de la elección, es decir, España ha sido elegida por Dios desde las estrellas y está no sé dónde, y el mito de la conspiración, igual que teníamos la conspiración judía de los protocolos, pues aquí tenemos la conspiración judeo-masónica y nos vale para ilustrar el tema del Apocalipsis. Así que las funciones, esas más o menos, pero sobre todo los usos. Y los usos tienen que ver, obviamente, con las intenciones de quien maneja las palancas del poder, como decía esta tesis de Jesse. Muy bien. Ramón, sí. Para entrarnos en el estudio que propones, en realidad, ¿cómo un hecho histórico o no sí. puede convertirse en un mito con utilidad política? Que es de lo que vamos a hablar. Sí, ahora voy a... Yo quería en todo caso nada más que ampliar o matizar algunas cuestiones que Martín ha dicho antes que el mito es polisémico, tiene muchos significados y tiene muchas aplicaciones diferentes. Un mito se puede utilizar para muchas cosas, sobre todo se han utilizado siempre de manera... por lo general de manera, digamos, perversa, de manera interesada, de manera torticera siempre, y siempre con una idea, lógicamente, siempre al servicio del poder, porque ciertamente el mito crea identidad. Entender, comprender lo mismo en un principio, en una sociedad, cuando empiezan a surgir los mitos, donde el conocimiento racional, donde no se ha llegado al logos, sino que opera uno por el sentir, por los sentires, por el sentimiento. En ese tiempo donde no hay, la cultura está muy limitada y no puede explicar fenómenos de todo tipo, fenómenos psicológicos, fenómenos de la persona, no puede entender la locura, no puede entender una tormenta, no puede entender una inundación, lógicamente lo que acude es a una interpretación mítica, siempre una interpretación mítica, es una interpretación fantástica siempre, por lo general, poblada de dioses, de seres sobrenaturales. Bien, es cierto, ese es el genuino más sentido, pero el mito siempre lo elaboraban lógicamente las élites, elaboraban para lograr también una paz social, es decir, que este conflicto, esto que está pasando es... Perdón. Disculpa, ¿podías sí, claro, hacia allá para...? Sí, claro, se oye mal ya. Sí. Por eso yo cuando estaban activos mis alumnos, si daba clase a las 8:30, a las 8:20 ya habían ocupado los 3 primeros bancos, porque al cuarto ya no se oía. Bien, voy a intentarlo. Sí, decía, bueno, era reiterar la idea que ha dicho Martín, ¿no? Que los mitos sirven para mucho, para lo bueno y para lo malo sobre todo, o para aquello que ha traído destrucción, pero también tiene un sentido positivo. Por ejemplo,
hacer de las Cortes de Cádiz de 1812 un mito, como se ha hecho, pues tiene efectos positivos. ¿Por qué? Porque para mí una referencia es, digamos, volver otra vez a una sociedad democrática, a una sociedad con separación de poderes, a una sociedad donde se puede votar, es decir, ve que tiene un sentido positivo. Hay una anécdota que se cuenta cuando Fernando de los Ríos, que había sido, saben que es uno de las grandes personalidades del socialismo en España, en la época de la Segunda República, él fue nombrado en 1936, fue nombrado embajador en Estados Unidos y fue para allá. Y en Estados Unidos hay dos cosas que no se puede ser. No digo que no se deba ser, sino que no se puede ser. No tener religión, ¿vale? Y después ser comunista. Bueno, él no era comunista, él era socialista. Bien, pero ¿a qué me refiero? Cuando en una entrevista que le pregunta, le dice, señor embajador, usted es creyente, ¿usted qué religión tiene? Y dice, yo soy erasmista. Fíjense, el ser erasmista quiere decir ser lo que era un católico o un cristiano en Europa en el siglo XVI. ¿Por qué apela atrás? ¿Por qué apela un tiempo tan atrás? Bueno, él pudiera ser agnóstico, yo no sé si era agnóstico o ateo, eso no importa así. Pero él en todo caso, si ha de identificarse con algo, es con el mito también precisamente de los humanistas, el mito de los erasmistas. Y lo hace ¿cómo? Retrotrayéndose a 500 años atrás. ¿Por qué? Porque para el poder, digamos, para la sociedad civil, o perseguir usted, para lo civil y para lo político, lo que más legitima es siempre lo retrospectivo. Es decir, hay una relación directa entre que cuanto más antiguo es, más legitimado estoy. Si yo digo ahora mismo que, voy a decir una atrocidad, lo que suelo llamar a veces terrorismo intelectual, ¿no? Que la comunidad autónoma de Cantabria es la encarnación de los hombres de Altamira, van a decir ustedes, hombre, eso no lo diga. Bueno, no lo digo, pero sí es verdad que si echo la vista atrás es una forma eso de legitimarlo. Por lo tanto, el humanismo, el erasmismo de los siglos XVI en una España arrasada, en la época que estábamos, arrasada por la contrarreforma, primero con Felipe II, pero primero con Carlos V, arrasada, temerosa y temblorosa de la llegada del protestantismo, del luteranismo. Cuando se pone en marcha esto, ser erasmista era una forma de decir, oiga, que yo soy cristiano, que soy erasmista. Bueno, hasta que llegó un momento que Carlos V dijo, aquí en España ni erasmista siquiera, y los mandó a todos fuera. A ver si soy capaz de acordarme de lo que decía. Erasmus eduxit pulos, Lutero, Erasmus posuit ova, Erasmus eduxo pulos. Es decir, Erasmo puso los huevos y Lutero sacó los polluelos. Es decir, Lutero, Erasmo ya estaba incubando y luego vino el otro. Y digo esto por eso, porque ser humanista, ser erasmista, es siempre una referencia, es un horizonte, hacia el que se camina fundamentalmente. La ilustración, ¿cuál es, en el caso de la ilustración española, ¿no? La ilustración española es una ilustración muy peculiar en el sentido de que está muy limitada ideológicamente. No es lo mismo, se habla de la ilustración europea, no. Hay una ilustración alemana y hay una ilustración italiana, muchas italianas, hay una ilustración francesa y hay una ilustración española. La ilustración española es muy morigerada, muy moderada, porque puede admitir ciertas críticas, pero hasta que se topa con la religión, o hasta que se topa con las tradiciones. Mientras que en el caso de Francia ya no hay absolutamente límite ninguno para que Voltaire, Diderot, Rousseau, quien sea, vaya hasta donde quiera. La ilustración alemana, por ejemplo, es una ilustración revisionista, o si quieren ustedes, reformista, y siempre desde una dimensión fundamentalmente cristiano-luterano, fundamentalmente. Pero lo mismo que se ha hecho un mito de la ilustración, como aquello que traía con la idea de progreso, el mito del progreso. Hoy vivimos mejor que ayer, pero peor que mañana. Y esto es lo que ha llevado, pasado el tiempo, eso desembocó en el mayor horror que ha conocido la humanidad, porque desembocó en los campos de exterminio. Cuando el exceso de racionalidad, que dice la escuela de Frankfurt, llevó a
fabricar la muerte como un producto industrial. Es decir, eliminar el mayor número de personas al menor costo posible, que es una racionalidad económica. Y eso es, no, digamos, no es la Ilustración, no iba en eso, pero son, digamos, las desviaciones, serían, digamos, los excesos, son las perturbaciones de la propia razón ilustrada. Si esa fue la edad de oro, el siglo XVIII, en el cual verdaderamente España en Europa, la Ilustración lo que permitió fue una depuración de todo aquello, como decía muy bien Kant, ¿no? La Ilustración es la salida del hombre de su autoculpable minoría de edad. Si eso fue así, también, digamos, esa es la edad de oro de la Ilustración. Luego vino ya el declive, que ha sido luego todo lo que vino de más. Lo que viene de más es la industrialización, es decir, en definitiva, todo lo que deriva de ello. Y luego estamos ahora en lo mismo, digamos ahora la reivindicación del retorno a la Ilustración otra vez, pero liberada de sus excesos, liberada de todas las excrecencias, liberada de la soberbia, ¿no?, que, digamos, alumbró o que condujo a los ilustrados. Por lo tanto, la Ilustración es un mito con una edad de oro, que lo tuvo, ciertamente, con una edad, digamos, una expulsión del paraíso, hacia el este del Edén, que dijo Dios a Adán, por lo tanto, ya estaba allí, Eva, anda, que mira, que come de la fruta, esa que allí, no, que ha dicho Dios que no, que sí, que mira, que ya no me quieres, ya no me regalas nada, anda, que sí, que mira, que ya no me dices lo que me decías, bueno, toma, ¡pum! Y le dio la manzana y entonces se desató todo ello. Y por eso hay cuando Dios le dice a Adán, tú ganarás el pan con el sudor de tu frente, no del de enfrente, que es distinto. Y a tu mujer te arrastrarás y comerás el polvo. Bueno, pues ese retorno, esa salida del paraíso, lo tuvo también la Ilustración, digamos, y luego hay lo que se quiere, es otra vez, volver otra vez a la Ilustración. Yo creo que fracasado, porque ya no es posible ya un retorno a la Ilustración, como esa idea de progreso que mira lo que ha llevado. El progreso ha sido eminentemente científico-técnico, creo, ¿verdad? Nos estaríamos, Martín, por debatir con un progreso científico-técnico, que de lo que se trata es eso, de ciencia, técnica y mercado. Gracias por puntualizar esta idea de que hay mitos positivos y mitos cívicos y mitos emancipadores. Es un poco el uso que se hace de ellos, que está muy bien, porque mi intervención anterior había sido... pero porque ibas en esa línea, claro que no porque sea... Y luego, con relación a lo que acaba de decir, ¿se me oye o no? Sí. Sobre la idea de progreso, bueno, voy a procurar subir un poco el volumen. La idea de progreso, si hacemos un recorrido así un poco atropellado y un poco fino, ¿no? Si cogemos mitos de filosofía de la historia para nuestro universo cercano, ¿no? El primer mito, decía antes que la función primera del mito es la de explicar el mito, ¿no? Y uno de los problemas graves es explicar el tema del mal. El mito más pregnante inicialmente fue el mito de la providencia, es decir, la idea traslada la concepción griega del destino, mezclada, bueno, para no irnos muy lejos, ¿no? Entonces, el mito de la providencia se mantiene grosso modo hasta la modernidad. La modernidad, desde ya con el desarrollo científico, el nominalismo, la impugnación, ya que te has referido al Holocausto, ¿no? El terremoto de Lisboa, ¿no? Que le hace a Voltaire decir a ver qué pasa, ¿no? Y entonces, en ese cambio, esto que llama Koselleck, ¿no? el subtle side, ¿no? el cambio de periodo cíclico, ¿no? La montura de la modernidad, que tiene que ver con la Ilustración, que es un mito efectivamente fundacional y que incluye la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa. Entonces, ahí tenemos ese mito. Y el mito del progreso avanza, ha señalado muy bien Ramón, que es impugnado por el Holocausto. Yo creo que había sido impugnado antes por
por la brutalidad de la Primera Guerra Mundial. Dice Walter Benjamin, ¿no? La gente volvía del frente sin palabras. Me resultó esto interesante por esto de cuando no tenemos palabras, es decir, cuando no podemos describir lo que pasa. Entonces, esa brutalización en el frente que describe un historiador judío y homosexual, George Mosse, ¿no? La nación, no me acuerdo ahora del título, algo de las masas, pero no me acuerdo la primera. Pero él habla esto, de la brutalización que supuso esa Primera Guerra Mundial, las trincheras y la bestialidad de la gente que viene allí, ¿no? Una parte de eso explica una eclosión de los mitos después, o sea, después de la Primera Guerra Mundial, el espiritismo, todas las formas, la astrología, todas las formas estas paralelas de racionalidad se mantienen. Bueno. Y eso, al hilo de eso, y eso que también que a veces nos olvidamos, el exterminio prácticamente de los armenios, aparte de Turquía antes que todavía eso, ¿no? Son los, digamos, el inicio de la larga marcha hacia la destrucción. Y claro, tú has comentado antes lo de, diríamos, las patologías del progreso, ¿no? Sí. Enseguida, entre las patologías del progreso, es decir, la Ilustración fue paralela a los procesos de colonización y a los imperialismos que siguieron. Y esto es un elemento que yo creo que tiene también una actualidad, porque el mito que o sea, con la Segunda Guerra Mundial, el mito del progreso ya no puede subsistir a digamos, a esa producción masiva, lo has comentado muy bien, ¿no? Una racionalidad impecable de los medios dentro de la más absoluta irracionalidad de los fines, que son los protocolos y los mitos arios. Eso es el nazismo, ¿no? Y eso es el fascismo. Andando el tiempo, hay otro mito que se convierte en la religión civil de Occidente, que es el mito del Holocausto, es decir, el nunca más. El problema que hay con el Holocausto, no como proceso histórico, que como proceso histórico sí que incorporaba estos componentes del racismo, del antisemitismo, del colonialismo, del imperialismo, cuando el Holocausto se convierte en mito, se convierte en un patrimonio étnico de Israel. Ese que ahora justifica que Israel, que entiende la creación del Estado, uno de esos libros que citaba, como un elemento redentor, construcción a posteriori, obviamente, del Holocausto, por dos razones, porque eso implica la deshistorización en dos direcciones. Por un lado, los judíos árabes no sufrieron el Holocausto. Obviamente, el Holocausto no es una experiencia formativa para ellos. Sin embargo, Israel lo ha nacionalizado y lo ha convertido en un elemento para aglutinar dentro de esos mitos que son los mitos de victimismo, ¿no? Entonces, este ha sido un fenómeno de deshistorización que ha aislado el Holocausto del racismo y del colonialismo. Por eso resulta que quien hoy puede blandir la bandera del Holocausto puede a la vez estar ejerciendo esto y puede tener unos partidos de extrema derecha defendiendo el antisemitismo, que son racistas. Entonces, por eso ese elemento. Y la otra cosa, obviamente, es que el nazismo, obviamente, fue particularmente contra los judíos, pero no solo contra ellos. Primo Levi fue deportado porque era judío, pero fue detenido porque era partisano, y muchos fueron detenidos por esa razón. Entonces, el mito del Holocausto significa también la desposesión, en el sentido de este que decía, explica Maisaco, la desposesión de su valor como elemento histórico y como elemento didáctico. Y por eso es tan peligroso, porque hoy justamente se está utilizando el capital del Holocausto para cometer un genocidio, que es la pedagogía que habíamos sacado de Auschwitz, de que no se cometan más genocidios. Me has llevado a recordar a Adorno, cuando dijo después de Auschwitz ya la poesía no es posible, ¿no? Y surge, bueno, luego la poesía del silencio, ¿no? Que está todo estaba unido uno con otro. No, yo no tengo, vamos, en este caso no, escucharte nada más y aprender, no tengo más en este caso que decir, ¿no? Y cuando no hay que decir nada, lo mejor es estar en silencio. Bueno, Ramón, sí. Mira,
Desde el punto de vista de un historiador como tú, ¿debe tener la historia una función social y política que incorpore la formación ciudadana? Sí, sí. En el sentido de dialogar con el presente. Sí, sí. ¿O el riesgo de instrumentalización es demasiado inquietante? Vamos a ver, primero, la utilidad de lo inútil. La utilidad, ¿verdad?, de lo inútil que es la historia es inútil, perdónenme, como oficio, digo. ¿Por qué? Pues porque no da dinero, ¿no? Mi memoria ya se va yendo con los años. Yo tengo una proporcionalidad entre a medida que cumplo más años, la memoria de lo concreto se me va reduciendo. No recuerdo cómo se llama esta historiadora, esta socióloga que es judía, que tiene un libro que se llama Sin ánimo de lucro. ¿Por qué la democracia necesita de las humanidades? Vale. ¿Por qué? Porque en la facultad, por ejemplo, no solamente enseñamos, o procuramos enseñar los instrumentos analíticos, metodológicos, conceptuales, para, en un futuro, investigar en la historia, sino además también para saber, en efecto, cómo crear conciencia cívica, conciencia crítica. Lo que pasa es que yo me temo, y sospecho a la vista de todo lo que hay, que cada vez la sociedad, cada vez hay menos ciudadanos y más consumidores. Cada vez somos más consumidores y menos ciudadanos. Por lo tanto, yo siempre he dado clase con la idea de que aquello que explico sirva para que no se deje uno engañar y se deje uno fascinar con peligrosos discursos, para que no se deje uno camelar por falsos paraísos, para que no se deje llevar ni conducir por discursos facilones, porque es lo que tiene, es decir, el mito lo que tiene es que tiene un carácter reduccionista, es decir, lo complejo, hacerlo un elemento, y ya al decir esto estoy diciendo todo lo demás. Claro que tiene una función social, tiene una función formativa, tiene una función, o digamos dentro de lo que sería lo ontológico del historiador son tres cosas. Uno, el formar. Dos, el investigar. Y tres, la difusión, el uso social del conocimiento histórico. Es decir, yo por eso tengo tendencia, cuando alguien me invita a dar una charla, una conferencia en una institución ciudadana, sin más, ¿no?, una asociación de vecinos, no lo digo yo porque sea, lo hago porque creo que en efecto que llegar a la sociedad se llega de esta manera, si no por lo demás se llega malamente porque se lee poco, salvo ciertos casos, como es el caso del libro este de Imperiofobia, de Roca Barea, que cuando dice uno que ya tiene 2 ediciones con 400.000 títulos vendidos, yo sospecho que un libro de historia o de esto pueda vender 400.000 títulos, con lo cual quiere decir que algo no valía el café, ¿no? Otro de los mitos también, el mito de la España del Imperio del siglo XVI, al cual si quiero retornar ahora para mostrar ante Europa y ante el mundo que España, pues no sabe usted con quién está hablando, ¿no? En nuestra España no se ponía el sol, no se cree. Sí, porque es que además lo sospechoso de esto es un libro, en primer lugar, es un libro hecho por una filóloga, no una historiadora, y es muy significativo que buena parte de las críticas que se han hecho a las aportaciones que hemos hecho desde la Facultad de Filosofía y Letras a la historia de Cantabria, por lo general, las críticas no han sido de historiadores, han sido de filólogos, nada más. Muy interesante. Y no llego ya al delirio de lo que fue el libro de Cantabria, cuna de la humanidad. Ya no le bastará a este señor ser Cantabria, cuna de la monarquía. Bueno, pues pasemos. Ahora, Cantabria, cuna de la humanidad. Y eso es un delirio ya, eso. ¿Y quién es? Un filólogo. Porque a nadie se le ocurre ahora mismo plantear que Creta
estuvo al lado de Pechón, entre el Vega y el Sicle. Usted, entiendo que mejor que lo entiendan en clave de humor y de ironía, porque si es en serio, pues claro, eso es delirante. Pero bueno, sin embargo es. Y en clave también, o digamos que desde la filología, se han enviado muchos. Les voy a poner ahora un ejemplo para que vean de lo que estoy diciendo. Yo mi idea también era un momento hacer, ya que tengo esta oportunidad de hacer una reivindicación, un reconocimiento a mis compañeros, a mis muchos compañeros de la Facultad de Filosofía y Letras, dado que tenía historiadores, geógrafos, no solamente de Derecho. En el año 2008 se publicaron un libro, puedo hacer una... Sí. El año 2008 coordinó una monografía a 3 profesores del área de Historia Antigua de la Universidad de la Facultad de Filosofía y Letras. Eran José Ramón Aja Sánchez, el otro era un arqueólogo, Miquel Cisneros Cuchillos, y el tercero era José Luis Ramírez Ágava, un especialista en onomástica, en toponimia, filólogo, etcétera, etcétera. Y le pusieron la primera vez que alguien se atrevió a poner un título como este, mejor dicho el subtítulo, dice: Los cántabros en la antigüedad, la historia frente al mito. Es la primera vez que en efecto se dice, lo que vamos a traer aquí es la razón histórica, es decir, la razón científica frente a lo que es el mito. Ellos ahí, es decir, el objetivo es muy preciso. En primer lugar, es un libro de carácter multidisciplinar. Había geógrafos, había economistas, había de todo ahí fundamentalmente, ¿vale? En segundo lugar, lo que van buscando es, digamos, sería un estado de la cuestión de todo lo que se conocía sobre los cántabros el año 2008. A Corocota y Laro quedan en el sitio que quedan. Ahí, un poco en el aire. Corocota no se sabía muy bien si era o no era cántabro, si era hispano, si era lusitano. Laro pues era una figura retórica, poética, siguiendo un poco a Hesíodo, la Ilíada, las grandes narraciones que viene luego Tucídides, etcétera, etcétera. Bien, y en respuesta a eso recibe este comentario de un señor, de un doctor en filología que se llama Luis Carlos López Portilla, que igual está aquí, no lo sé. En todo caso tiene todo el derecho a levantar la mano y mandarme a la cárcel de papel, que era cuando mandaban ¿te acuerdas? En la cárcel de papel, en la Codorniz, la revista, mandaban a la cárcel de papel. Dice esto: las figuras de los valerosos Laro y Corocota constituirán siempre un motivo de orgullo y ejemplo para muchos de nosotros, cántabros del siglo XXI. No dice cántabros del siglo XIX, del siglo XXI. Por más que algunos traten vanamente de empañar su memoria, ¿vale? O sea, creo que con esto está la relación que puede existir el mito y la historia, entre la razón histórica y la razón política, porque este y todos aquellos, lo digo esto en el ámbito de lo público, del debate, de que este y otros están aquí, pueden levantar la mano e impugnarme si les concierne, porque en eso estamos. Estamos en una relación dialógica, de diálogo. Lo malo es cuando la relación es, digamos, dialéctica en el sentido hegeliano, es decir, lucha de contrarios. No, yo no tengo aquí contrarios, tengo esta opinión. Por lo tanto, esto es lo que esto es. Y yo quería hacer esta apreciación de cómo en efecto los historiadores tenemos, y yo hablo del entorno que conozco, que es la región, de cómo los historiadores no somos absolutamente tenidos en cuenta para nada, frente a los dictados del poder político. Porque este y otros son lo que Gramsci llamaba los intelectuales orgánicos. Es decir, el intelectual orgánico es el intelectual que escribe al servicio del poder, nada más. No. Por lo tanto, ¿qué función social tiene la historia? Esta que tenemos ahora. Sí, que ustedes reciban una información, que sepan cómo es posible que el mito todavía funciona hoy, que hasta dónde puede llevar el mito. Cuidado, que esto es, digamos,
digamos, una mente crítica, una mente que le filtre, que le diga, bueno, cuidado, cuidado porque igual esto es así o puede que no sea así, ¿vale? Porque en definitiva un mito es un dogma y los mitos, como los dogmas, no se pueden tocar salvo que le manden a uno no a la cárcel de papel sino al paredón o a otros sitios, ¿no? No diría más de esto en este caso. Me parece central esa observación que has hecho y que remite también a la parte más positiva, recuperable del programa ilustrado, ¿no? Eso de salir de la minoría, atreverse a pensar. Y yo diría, puesto que hay mitos de un tipo y de otro, al final la cuestión es saber distinguir, es decir, pedirle las credenciales a esos contenidos y sobre todo qué persiguen quienes los alientan. Eso es lo que es la clave que tú das. Sí. ¿Para qué? Decía Max Frisch, este historiador suizo, en el prólogo a una edición crítica porque criticaba de Nietzsche, decía tenéis que aprender a leer los labios de lo que dicen vuestros salvadores. Estos que nos prometen, o sea, que prometen que vamos a ser grandes, que vamos a ser súper grandes, que vamos a volver al imperio y vamos a reconquistar no sé qué cosas, estos elementos que tienen un gran poder de atracción, lo ha mencionado antes Ramón, por dos razones. Primero, porque son muy baratos, es decir, manejan emociones de muy bajo coste, son el miedo y el odio. Siempre en estos casos nos hace falta un enemigo. Decía Freud, un grupo puede ser todo lo grande que sea, con tal de que queden 3 o 4 fuera para odiarlos, ¿no? Entonces, la búsqueda del enemigo es fundamental. No hay populismo sin que haya enemigo. Ahora mismo, yo he dicho antes el tema los judíos han sido enemigos durante siglos y sigue habiendo antisemitismo genuino hoy, es decir, hay antisemitismo genuino y hay antisemitismo secundario, es decir, quienes utilizan el antisemitismo para ejercer un racismo, es decir, para cultivar la islamofobia, que es lo que el odio al Islam cumple hoy la función, pero podían ser otros inmigrantes, es decir, esto es completamente oportunista en el sentido de lo que conviene a los líderes del momento. Entonces, para la extrema derecha de hoy, que se ha hecho filosionista, algunos lo han dejado de ser antisemitas, esto es complicado de explicarlo, pero es interesante que lo veamos, es decir, son filosionistas porque Israel es un Estado poderoso que se salta las normas, es decir, no vamos a andar aquí con milongas, nos hace falta una motosierra, ir a cumplir la motosierra es otro mito, es decir, es otro mito y enseguida vemos cuál es su función. Entonces, eso de pedir las credenciales a los mitos y pedir la responsabilidad a lo que lo hacen, porque esta es un poco la historia que también nos devuelve a los momentos estos de las uniones sagradas, ¿no? Es decir, la facilidad con la que nos convertimos en seguidores, es decir, por qué ciertas narrativas tienen la capacidad de persuadir a gente muy ilustrada. Alemania no era un país tercermundista cuando Hitler llegó al poder, en absoluto. Ahí estaba la Bauhaus, había estado Weimar y todo esto. Pero, ¿qué mitos? La conspiración judía universal, la puñalada por la espalda, el Reich milenario, el mito ario de la superioridad, el Lebensraum. Con esa música, por cierto, si la lengua del Tercer Reich de Klemperer es un manual para todo este tipo de cosas, porque es traducible, quiero decir, le cambiamos los corónimos y nos vale para todo esto. El fenómeno del lenguaje, por eso lo de utilizar la razón, pedirle las credenciales a las palabras y saber a ver qué hay detrás de esto, ¿no? Vamos a inventar el gran reemplazo. Es la conspiración judía hoy, que además algunos, como es un invento relativamente reciente, este Renault y la gente que viene de la nueva derecha, que tiene luego conexiones muy particulares, ¿no? Muchos de ellos están vinculados con Julius Evola, que es un neonazi o neofascista, perdón, y que del que hoy encontramos influencia en Alexander Dugin, el ideólogo de Putin, Steve Bannon, el que hizo la primera campaña electoral de Trump, y Vance, el vicepresidente
de Estados Unidos hoy, cuando en el discurso de Múnich de hace un mes es un discurso que hay que leer, el discurso de Valls de hace un mes, donde utiliza el lenguaje de woke, que es el lenguaje de Dugin. Dugin recompone todos esos elementos de la grandeza de la Gran Rusia a través de la concepción del eurasianismo, con una impregnación imperialista ortodoxa, es decir, religiosa, casi teocrática y paneslava, con la idea de la edad de oro, que es el de Kievan Rus, el gran imperio que durante el siglo IX al XVI, ya me corregirás en estas cosas. Y por eso estos papeles que va incorporando poco a poco, Putin, que viene de donde viene, y que ahora le está apoyando tanto, como sabéis, el patriarca Cirilo, que ha declarado una guerra santa a la invasión de Ucrania. El patriarca Cirilo viene del KGB, fue un agente del KGB como Putin. Tiene un chalet en Suiza, porque le gusta mucho esquiar. Esto, por cierto, de los chalets y el dinero es una cosa muy particular. Los televangelistas de Trump son también del grupo de los oligarcas. Esta es una conexión particular, que yo tenía aquí una foto de Milei con la equipa y con el empresario argentino. O sea, los dineros, la ideología y los mitos, ¿no? son un componente fundamental. Entonces, bueno, me he ido yo un poco de las ramas. Voy a recordar, me interesa esto, ¿no? Recuperar de la ilustración la idea del uso de la razón. Los mitos lo que nos hacen es nos ahorran pensar, como muchas veces las redes y cosas estas y el fenómeno de las burbujas, ¿no? Entonces, por eso pedir las credenciales a las creencias. Usted, esto del gran reemplazo, ¿dónde lo trae usted? Resulta que este señor, el señor Trump, que está expulsando a los inmigrantes, dice que los gazatíes tienen que irse no sé dónde porque yo quiero construirme allí un mar-a-lago bis, ¿no? Si usamos el 2 más 2, 4, ¿cómo es esto? Que esta conferencia que yo les he dicho antes que habrá en Jerusalén la próxima semana, la convoca el ministro de la diáspora. Es decir, un ministro de la diáspora convoca una conferencia contra el antisemitismo en el que están las extremas derechas que están expulsando a los inmigrantes. Usted, la diáspora, Israel se ha convertido en un partido, en un país colonialista a partir de refugiados. Es decir, pero tenemos que ejercitar la cabeza para ir discriminando esos elementos. Obviamente Israel tiene derecho a existir. Claro que Israel tiene derecho a existir. ¿Hasta dónde llega su derecho a defenderse? Desde luego no puede llegar su derecho a defenderse a cometer una masacre con toda esta impunidad a la vez. Porque cuando yo decía antes esto de la catatonia mental, estas cosas están pasando y no hay, quiero decir, las estamos tolerando, aquello de nunca más. Por eso esa sensación de desconcierto que tenemos, ¿no? Porque es como si nos faltaran las herramientas para hacer frente al grado de descalabro, de deshumanización, de descivilización, una palabra que también se inventó con relación al nazismo y en la que estamos ahora, esa regresión a la que tú te referías antes, sí, de deshacer el camino. Yo, claro, esto que vienes diciendo me lleva yo soy un pesimista antropológico. Soy un pesimista con buen humor, pero yo no, por más que veo como el ángel de la historia de Benjamin, que miro para atrás y nada más que veo ruinas, destrucción y escombros. Y lo que decía Cioran también, ¿no? ¿Qué es la historia? Dice, la historia es una alucinación en marcha. Y yo creo que no hay mayor alucinación que lo que estamos viendo ahora, donde los parámetros de la racionalidad para contemplar algo ya sabes hacia dónde mirar de esos giros, ¿no? Y cuando decías antes la importancia que tiene el lenguaje, estar atento al lenguaje, a diario, aquí mismo, ¿no? Cómo nos cambian las cosas, los cambios de criterio, opinar esto y mañana, bueno, es que cambia el contexto, cambia la palabra. Y decías antes, ese gran analista del lenguaje, antes de Wittgenstein, que es judíos en definitiva todos ellos, y no por una tontería, ¿verdad? El cual es Víctor Klemperer, que fue ya a través del lenguaje en los años 20, dice, esto no me gusta mucho esta forma de hablar con el lenguaje
del tercer rey. Y viene Walter Benjamin y dijo, él le llamó un alertador de incendios. Alertadores de incendios son todos aquellos que son capaces de decirnos, cuidado, no me gusta este hablar, como no me gusta el andar de la perrita que dicen en mi pueblo, ¿no? No me gusta el lenguaje, este lenguaje que todo está disfrazado, donde hay un crecimiento económico negativo. ¿Cómo puede haber un crecimiento económico negativo? ¿Vale? ¿Cómo puede ser uno monárquico y republicano? Pues siendo monarquicano, porque de otra manera ya me dará... Bueno, pues estas cosas, ¿no? Esto de las geometrías variables, todo esto está para lo que está. En definitiva, lo que estamos, ¿no? Una sociedad líquida, que dice Bauman, en la cual el pensamiento fuerte... Es que si vamos aquí judíos, lo más exquisito del pensamiento, en el bien a fin de siglo, lo más exquisito del pensamiento, de la literatura, de la poesía, de la música, judíos casi todos ellos. Claro, ¿qué iban a hacer? Si en todos los sitios es que no podemos tener patrimonio inmueble, perdón, patrimonio inmueble, cuando los llaman, por lo menos lo llevaban aquí. No es una broma esto que digo, ¿eh? Es decir, el judío, las riquezas del judío nunca se han, por lo general, ¿no? Otra cosa es que el gran fabricante de máquinas de coser Singer fuera judío, y bueno, bien, pero por lo general la historia del pueblo judío, la historia es de no acumular propiedades territoriales, propiedades inmuebles, porque como estaban expuestos a un pogrom, a que fueran expulsados en cualquier momento, pues no podían cargar con las tierras. Por eso preferían tener el capital mobiliario moviéndose. O de ahí esa tendencia hacia la banca, hacia las grandes... Bueno, es una interpretación muy elemental, muy brevecita, pero eso sobre todo. Eso quería decir, ¿no? Y bueno, eso no, esa confluencia contigo en cómo estamos... Veníamos a hablar de otra cosa, pero como vamos construyendo, bueno, yo creo un edificio medianamente soportable, que sea positivo, sobre todo, que no tenga goteras. Sí, Ignacio. Sí, bueno, antes de dar la palabra, sí. Una pregunta que os hago a los dos. Sí. Lo habéis citado de pasada. ¿Qué influencia veis que tienen los medios de comunicación y, bueno, por qué no las redes sociales en la construcción de la memoria y los imaginarios colectivos hoy en día? ¿Cómo lo veis? Yo es que sabes que yo niego la mayor. Niego. Has estado atento ahí. Es que yo no acepto. Por una cuestión conceptual, yo no puedo aceptar el sintagma memoria colectiva, porque no existe. La memoria no es colectiva. La memoria es individual, intransferible. Yo la puedo participar. Yo puedo tener una experiencia, mi memoria, que la puedo, se llaman las memorias compartidas. Pero mi experiencia es solamente mía nada más. ¿Vale? Es decir, que no existe una memoria colectiva, porque bueno, ¿y la memoria de quién? La memoria colectiva, yo creo que una vez que estaba, me parece con Peco, una vez que en una conferencia que también me dijo la memoria colectiva, digo, ¿la memoria de quién? La memoria colectiva, digamos, de Santander. Vamos y la memoria, pero ¿de quién? De los que ganaron. Sí, la memoria siempre dice qué memoria hay que conservar el poder político. Siempre. Es decir, qué memoria merece conservarse. Una palabra, qué relato hay que conservar y qué relato hay que difundir. Eso es un patrimonio. Yo en todo caso puedo apelar a una memoria del pasado reparadora. La memoria reparadora. O sea, acordarme de todo aquello. Lo dice muy bien Bilben y otros de ellos. Puedo hablar la memoria que repara la injusticia. La memoria que trae, que da voz a los que no tienen voz. La memoria de todos ellos, sí. Pero eso de la memoria colectiva, yo lo niego. Aparte eso, que memoria es una cosa, historia es otra y mito es otra. Son tres cosas diferentes. Por lo tanto, yo aquí, Ignacio, sabes, tú lo sabes además, no juego con trampa, porque tú sabes que yo la memoria colectiva no acepto, no rechazo esa idea. Entiendo la agregación de memorias individuales de una misma experiencia que pueden dar lugar a un relato
Tú, Mari, sabes, como antropóloga, que has hecho mucho trabajo de campo, cuando a uno le dicen, oiga, ¿usted cómo fue la guerra? Hay que tener en cuenta lo que se llama la mirada participante, ¿no? Pues mire, mi familia fue, nos masacraron, vale, perfectamente. No, y a la mía también los otros, es memoria, vamos acumulando esas memorias que tienen que ser, porque está participada. Los historiadores no tenemos esa fortuna, salvo la de la historia contemporánea, la historia oral, ¿no? Tú lo sabes que las practicamos. Yo no tenemos la posibilidad, salvo los documentos, los textos, ¿no? No tenemos. Pero claro, también la memoria creo que tiene que ser discerniente, ¿no? Y lo que usted me está contando, ¿por qué me lo cuenta, no? Y esto es lo que me cuenta, y lo que se calla, ¿qué? ¿Vale? Por lo tanto, eso de la memoria colectiva, la memoria de mi pueblo, que la memoria de los propietarios o la memoria de los arrendatarios. La memoria de quiénes, del poder o de las élites, bueno, eso es lo que creo de la memoria. Yo sé que no, por eso no vas a dejar de tenerme cariño, ¿verdad? Seguro. Sí, no, yo he dicho, igual me adelanté, pero bueno. La pregunta era por la influencia de los medios. De los medios, sí, en la construcción de, vamos a decir, imaginario. Sí. Bueno, entonces yo eso lo dejo contestado. Sí. Hoy todo está en sus manos hoy, en manos de los, hoy está todo en manos de los medios y eso, es que con eso ya te respondo yo. Como no me relaciono con ellos, no. Sí, la respuesta es sencilla. La capacidad, el contacto que tenemos con fuentes primarias de las personas es muy reducido. La mayor parte de los conocimientos que tenemos nos vienen a través de intermediarios. Cuando yo hablaba antes de los libros, uno es más bien gutenbergiano, ¿no? Es de la grafosfera. Entonces, el mundo en el que vivimos hoy, que es el mundo de las redes, que es el mundo de esas palabras que tanto tienen que ver con los mitos, los fake y la posverdad. Es decir, ¿qué podemos hacer cuando se le da categoría epistémica? Es decir, no, esos son tus hechos y estos son los míos. Por cierto, contra los científicos. Es decir, que cualquiera hoy, pues, conocen este fenómeno que se llama la ventana de Overton, ¿no? La ventana de Overton es lo que es tolerado en un momento dado. Entonces, esta eclosión del populismo, saben que se utiliza también la palabra populismo epistemológico, y entonces podemos tener, por cierto, el nombre de la red de Trump es Truth y Social, es decir, dos palabras, no puede ser más disparatado, ¿no? Que este señor que está emitiendo continuamente en su primera legislatura se contaron las mentiras que había dicho, ¿no? Sin nombre. Una persona que es un delincuente, todo esto, ¿no? Bueno, aparentemente no solo tiene ningún coste, sino en virtud precisamente de la capacidad de amplificación de ciertos medios, parece que encima le renta. Y esto también tiene un efecto deseducador o descivilizador, porque personas que antes podrían callarse una creencia porque les parecía que era de mal gusto, pues ahora no solo se la callan, sino que la arrean de ella. Una de las cosas que dijo Trump en su primera campaña es que me gusta la gente sin formación. Claro. Así cualquiera. Si desean ustedes formular alguna pregunta, es el momento. Sí, Nacho. Me gustaría preguntar sobre un historiador judío y que tiene un bestseller que habla de historia de mito. Sí. ¿Qué opinión dice el hecho de que sea un mito? Perdón, es que quería que le preguntaba. Diga, perdón. Te pregunta a ti, Martín, sí. ¿A quién pregunta, por favor? Sí, tengo buena opinión de él. Por cierto, además, él sigue escribiendo, es una persona muy activa en la, digamos, no solo es un académico, sino que es un ciudadano. Y él, diríamos que ha aprovechado su conocimiento, porque después de Sapiens hay un segundo libro, como se llama el segundo, Homo Deus o algo así puede ser. Sí.
Y yo creo que separa bien las categorías, ¿no? Y como estos que ha mencionado antes Ramón, hay un florilegio de pensadores judíos que han sido los grandes pensadores, pero a la vez hay un problema del mito fundacional, es que diríamos el corpus argumental del sionismo es la Biblia. Entonces, leer la Biblia como una carta de propiedad es muy problemático desde el punto de vista de construir un Estado para todos los ciudadanos. La ley de 2018, que hace Israel un Estado judío, Harari está completamente contra todas estas cosas. Su posición es cívica y él lo que hace es una historia tampoco particularmente de ese mito, si no recuerdo bien. Porque... No, lo decía por el tema de que trata todo de mitos, está hablando continuamente de mitos. O sea, de la economía, etc. O sea, lo que habéis tocado vosotros un poco, él en cada capítulo lo va estructurando. Sí, yo creo que a lo mejor él hace ahí un uso muy grande del mito, esto es otra cosa también. Quiero decir, la opinión como que ha sido para un filósofo que de repente un libro que en teoría es historia y filosofía desde mi punto de vista haya sido un éxito. Como decía el profesor Maduri que vender 400.000 ejemplares no se lo diría un historiador. No, eso es... Ha vendido unos cuantos más, ¿no? Sí, bueno, los arcanos de por qué algo se convierte en un bestseller son tan arcanos, ¿no?, que podemos descubrirlo a posteriori, ¿no? En todo caso, quiero decir las cosas. Y una cosa no es buena porque sea bestseller y tampoco no es buena porque lo sea. Entonces yo creo que hay que sacar, yo comentaba antes esto de las credenciales, pues, el hecho de que él utilice la palabra en algún momento podemos decir, bueno, aquí el mito tendríamos que ajustarlo un poquito, pero el análisis que hace me parece a mí que diríamos que la calidad de su literatura es una calidad solvente. Yo, volviendo un poco a lo que hablamos, ¿no? Todos somos de historia, o muchos somos de historia, y como dice el profesor Fusi, la historia es compleja. Y a mí siempre una de las cosas que creo que a veces cuando hablamos de Israel echamos en saco vacío es, por ejemplo, el papel que juegan o que han jugado hasta recientemente escritores como Amos Oz, cuando escribe contra la intolerancia, Ariel Grossman, o por ejemplo cuando Jared, el diario, ¿no?, día a día defiende una forma de sociedad mucho más abierta en contra de la ultraderecha israelí y en contra de Netanyahu, ¿no?, concretamente. Y a mí me parece que la sociedad israelí, a veces cuando la juzgamos, nos olvidamos de que también hay una parte que es más compleja que todo eso, que no solo son los partidos ultraortodoxos o la derecha conservadora, ¿no? Eso por un lado. Y luego, en cuanto al tema del mito, en cuanto al holocausto, yo recuerdo el libro que publicó Felisa de ¿Por qué el holocausto?, que fue uno de los premios de los editores alemanes, yo creo que en los últimos 90, hablaba precisamente de cómo una sociedad tan culta como podría ser la alemana, basándose en elementos muy complejos como era la literatura, la religión, la música, el movimiento romántico, etcétera, etcétera, habían conformado una opinión previa, antijudía, previa a la llegada y al ascenso de Hitler en el año 33, ¿no?, o previamente en el año 23 al Putsch de Múnich. Es decir, que como prácticamente todo ese caldo de cultivo no solo se refiere a los mitos después de la primera del Tratado de Versalles, sino que también con anterioridad se había estado creando ese caldo de cultivo que había dado lugar a ese antijudaísmo que luego preconizaron los nazis. No sé qué opináis vosotros al respecto. Ese caldo de cultivo viene ya desde el último tercio del siglo XIX. Está en la fase preparatoria para lo que va a ser, para lo que luego va a acabar siendo eso, el exterminio. Es que sí, en efecto es muy complejo, porque una sociedad tan culta, ¿no?, tan culta puede acabar en esos son los grandes. Puede haber una enfermedad colectiva, ¿no?,
puede haber. Recuerda esta analogía cuando tiene Lucien Febvre una biografía espléndida de Lutero, que dice sí, que Lutero podía estar loco, dice no, la que estaba loca en todo caso era la sociedad de Lutero. Lutero es uno más de una sociedad que tiene las mismas preocupaciones que él, probablemente, no lo sé. Yo digo que si no, hay que tener en cuenta también que eso empieza por las élites también tienen sus intereses económicos muy concretos, es decir, antes han dicho, pero los niveles de inflación de Alemania eran terroríficos. La idea de que le habían hecho también de la humillación que había sido Versalles con las reparaciones, eso va generando con un discurso populista, con un discurso muy sencillo de entender, que es lo que tienen los mitos. El populismo es que al ser reduccionista todo es muy sencillo. Vienen de fuera y ¿por qué tú no trabajas? Porque vienen de fuera y te lo quitan. Eso es fácil, ¿verdad? Que se capta enseguida. Pues estas yo creo, vamos, pero en todo caso, que a veces pasa también el exterminio, eso no son campos de concentración, son campos de exterminio de Hitler, de los nazis. Nos olvidamos que primero estuvo, vuelvo a reiterarlo, los armenios. Y antes los hereros. O sea, es que los alemanes a principios de siglo ya practicaron los campos de concentración, o sea, todo ese exterminio con los hereros, lo que es la actual Namibia. Pues o sea que ya... Yo no sabía eso. Sí, es el primero a principios de siglo. Sí. Lo sabes bien porque y en cuanto a lo de los judíos, pues lo que decía él, ahora son los inmigrantes. Antes eran los judíos, como decía Andrés, que le decía uno. ¿Y por qué los judíos y no los ciclistas? Dijo ella, y dijo él, ¿y por qué los ciclistas? O sea, y Hitler tenía un odio mortal a los judíos. Pero lo que decías antes de los nacionalismos es que hay que buscar un enemigo exterior. Y en este caso fueron los judíos. Sí, el chivo y bueno, tú lo has dicho ahora, es que hay que mirar la historia, ¿no? La Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles. Siempre, si vamos viendo la historia a través del tiempo, en el siglo XVII, el chivo expiatorio a la profunda crisis que se va a producir en el siglo XVII, el gran chivo expiatorio van a ser las brujas, por ejemplo. La persecución... Y luego, por ejemplo, los judíos, es que en Alemania también hay que entender que ellos no eran solamente judíos, eran alemanes. O sea, quiero decir que no fueron capaces de ver todo el peligro que venía porque ellos se sentían alemanes, no judíos. Es que los creyentes, o sea, hay creyentes y no creyentes. Lo de los campos de concentración que decías antes, ¿no? De que eran creyentes. Pudieron entrar como creyentes, pero no salieron como creyentes. Y hay una frase que lo resume. Si existe Auschwitz, no puede existir Dios. Que es lo que decía Dios. O sea... Una escrita en una pared del gueto de Varsovia, también está una frase que era: Señor, ya sé que somos tu pueblo elegido, pero por favor, no podías elegir a otro. Y además Weber lo decía, yo digo quién es judío y quién no es judío. O sea, como tampoco se les podía distinguir, había judíos que igual estaban con los nazis, ¿me sientes? O sea, efectivamente. Porque no había, por eso les pudieron la distinción, porque no había forma de distinguirles. Es que además algunos de los jerarcas nazis no cumplían las condiciones de la pureza, de la limpieza de la sangre, que es un concepto. No tenía más que ver a Hitler o a Goebbels. Y luego, para lo que comentabas antes, efectivamente algunos de los mandamases de los campos habían estado con los hereros, habían hecho allí un poco lo que pasó con el corte de cabezas en el norte de África en las campañas. Luego es lo que replica una parte de la represión en la guerra civil, es decir, por eso el tema del colonialismo, ¿no? La influencia que tiene. Sí, quiso traer el colonialismo a Europa. O sea, cuando ya se habían acabado, volvió a Europa a colonizar. Me ha parecido muy interesante lo que ha dicho Agustín de ver el pluralismo de las sociedades. Es decir,
De esta conferencia que yo les digo que habrá la semana que viene, el rabino principal del Reino Unido ha dicho que no iba a participar. Es decir, hay una resistencia. Por ejemplo, en esta campaña que hay contra Mahmoud Khalil, este manifestante palestino en Colombia, quienes están llevando la voz, una parte de los que están llevando la voz cantantes son Jewish Boys, un sector de estudiantes y de activistas judíos de Estados Unidos que les están persiguiendo por antisemitas. Es decir, los judíos estos son antisemitas porque consideran, porque ya saben, Estados Unidos ha introducido en su legislación una cosa que no nos da tiempo aquí en entrar, ¿no? La definición de antisemitismo de la IRA. La IRA es la International Holocaust Remembrance Alliance. Es decir, es una organización militante que ha definido el antisemitismo como un ataque a Israel. Entonces, a partir de ahí, cualquier judío puede... Si me permites un añadido a eso, esa misma liga consideró que los saludos nazis de Elon Musk y de Bannon eran sí, que no tenían pero eso es la LDA, la Liga Antidifamación, que es una cosa distinta de la alianza esta, que es una alianza promovida por los servicios secretos de Israel. Pero yo quería insistir en lo que dice Agustín. Efectivamente, Ares está haciendo esto, 972 está haciendo esto, que es un medio de información magnífico, y luego hay un medio que se llama Date, que cada día ha estado publicando los muertos en Palestina, y el subtítulo de esto, que son activistas judíos, dice, para que no digamos que no sabíamos, aquello que se recuerda decir, para que no digamos que no sabíamos, y eso lo están haciendo Israel. Ahora mismo la resistencia es, quiero decir, el grado de disociación con respecto a la política. Cuando decías yo, obviamente me he referido más bien a la política del gobierno, no la política que está haciendo este gobierno, que es una política, por cierto, Primo Levi llamó a Menachem Begin fascista en 1982. Primo Levi, quiero decir que no lo hago yo, lo dijo él en 1982. Una parte de estos judíos, Primo Levi, Gunther Anders, Zygmunt Bauman, han tenido una posición muy clara, y por eso el libro de Arendt sobre el totalitarismo se ha traducido hace muy poco, y este hombre Martin Buber también, que hay una pluralidad dentro de Israel. Lo que pasa es que, bueno, el corrimiento que se ha producido con esta ola populista también ha afectado, y obviamente lo mismo que ha pasado ayer, cada vez que hay una dificultad, esto ya lo dijo Sharon, ¿no? Cada vez que tenemos problemas de unidad, y los tenemos, porque a ver cómo integramos a los etíopes o no sé quién y no sé cuántos, montamos una guerra. Entonces, cuando hay guerra, unión sagrada, y es la táctica de esta gente. Entonces, ¿qué pasa? La izquierda ha desaparecido y el movimiento pacifista está muy debilitado. El gran problema, la palabra que no ha salido aquí hoy todavía, ocupación. O sea, el problema de la ocupación es decir, un colonialismo de asentamiento que se instala cuando se están desmantelando los otros colonialismos. Siento que estoy simplificando mucho esto, ya me perdonarán, porque no puede uno hablar así de tal letra gorda, ¿no? Pero no es lo mismo el judaísmo que el sionismo. ¿Cómo? Que no es lo mismo los judíos del judaísmo no, que el sionismo, el que es judaísmo, ahora el sionismo, lo que está ocurriendo en Israel. O sea, hay que distinguir, ¿no? Porque también hay gente que todo, o sea, promete todo. Sí, gracias. No, esa diferencia es muy importante. Hay que porque poner... Hannah Arendt, al principio, estaba, o sea, lo apoyaba y luego una de las razones por las que se muy duras. Por las que se separó de Gunther Anders. Sí. Pero es fundamental. Yo por eso decía que hoy hay prosionistas que son antisemitas. Y obviamente el antisemitismo es un racismo antijudío. Sí. Y quiero decir, hace falta un poco, que es justo lo que no hace el populismo, porque le interesa simplificar y dos titulares, lo que cabe en el mundo. Bueno, pues podemos dar ya por terminado el acto antes de que nos disolvamos pacíficamente. No, pero hablamos de mi libro. Yo he venido aquí a hablar de el sábado 29 en la librería Gil a la 1, a las 13 horas, presenta
presento una trilogía sobre la familia del escritor Alfons Cervera, que ustedes saben que tenemos, los memoriados tienen una muy buena relación con él, y ese día va a estar en Gil, ya digo, a la 1. Y 2 días después, el lunes, estará a las 7 en la biblioteca de Maliaño, si ustedes desean acudir. Y nada más, que gracias por haber venido y espero que hayan disfrutado.